Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Ojo. Yo soy Yomasu y hoy voy a hablar sobre la forma de la Tierra. Al igual que los otros niños que fuimos al colegio, fui adoctrinado en la creencia de que la Tierra era un globo que flotaba en el espacio. Hasta ahí no había ningún problema. El problema viene cuando intentamos buscar fotos de la Tierra que sean reales y estas no existen. ¿No existe realmente una foto auténtica de la Tierra hecha desde el espacio? ¿Hay alguna razón para falsificar las fotografías? Quiero explicaros en estos primeros minutos por qué no es posible fotografiar la Tierra desde el espacio. Y luego empezaremos a entender por qué se nos oculta cuál es la verdadera forma de la Tierra, si es que tiene alguna otra forma más allá de simplemente un globo flotando en el espacio. Aquí tenemos un mapa de Europa, donde podemos ver España, Francia, podemos ver la península escandinava. El mapa tiene una escala. Voy a graduar este compás con esta escala que mide 600 kilómetros, que es lo máximo que alcanza la Estación Espacial Internacional. Y vemos que es de un tamaño ligeramente menor al de España. Si ponemos el compás en esta posición, podemos ver la altura máxima a la que puede alcanzar la Estación Internacional Espacial, con lo cual es imposible que pueda obtener una fotografía general de la Tierra. Hemos de pensar que en este mapa no está recogido ni el Polo Norte, ni Asia, ni África, ni la Antártida, ni tampoco aparece América, Australia o Oceanía. Por lo que es imposible elevar las naves a esa altura y poder hacer esa fotografía. Y el hecho mismo de que estas naves no puedan elevarse más allá de esta altura nos obliga a replantearnos toda una serie de cuestiones, como por ejemplo si somos capaces de ir más allá de una órbita baja de la Tierra, con lo cual el viaje a la Luna es totalmente imposible, por no decir a Marte y otros planetas. En este sentido, nos han estado engañando desde siempre. Ahora estamos observando unas tomas efectuadas desde la Estación Espacial Internacional. En esta parte de aquí pronto veremos aparecer a España. Si os fijáis, desde esa altura, 640 kilómetros, no se puede ver más de lo que se veía en el mapa de papel que he usado antes para explicar esta situación. Además, en esta filmación están usando dos trucos. Están usando una lente de pez que lo que hace es deformar la imagen y darle una imagen redondeada. Pero además digamos que la parte del horizonte que se puede ver es un truco óptico. Es lo que se llama en el cine una pintura mate, que es lo mismo que hacer una superposición de la forma de la Tierra falsa. Y volvemos a la pregunta, ¿es necesario hacer todo esto? Si esta ocultación nos tiene que parecer sospechosa, tal vez debamos de recurrir a otras teorías, como el hecho de que la Tierra fuera totalmente recta. Pero eso tampoco es posible, debido a que sería muy difícil de iluminar. Dicho de otra manera, no existiría ni el día ni la noche, aunque la gente que mantiene la creencia en esta teoría inventa métodos extremadamente complicados para mantener a oscuras una parte del planeta y otra iluminada. Esto tampoco me convence, pero puede que tengan algo de razón. En este vídeo voy a mostraros una tercera teoría que las engloba las dos y las hace coincidir sin forzar las piezas. Es más, las antiguas leyendas, los antiguos dibujos, los antiguos mitos quedarán perfectamente agrupados aquí, incluyendo la existencia del Valhalla o de otras creencias como es, por ejemplo, el que la Tierra sea hueca. Todo esto lo vamos a ver agrupado en una sola teoría que sin forzar las piezas lo va a demostrar. Y bien, he decidido hacer este vídeo porque ha aparecido un nuevo actor en el panorama del misterio. Se trata de un músico y documentalista que se llama Víctor Lavecchia. Él ha estado en la Antártida y ha mostrado al público toda una serie de vídeos y de fotografías que dan mucho que pensar. De hecho, lo que ha hecho es confirmar lo que yo había publicado en mi serie Desvelando el Jardín de las Delicias en los capítulos 2 y 6, que la Tierra tiene una forma distinta a la que nos ha dicho, pero que tampoco es plana, y también la existencia del Sol negro
y qué es exactamente el Sol Negro. Y eso es lo que vamos a ver en este directo. Así que a disfrutar y empecemos con la investigación. Bueno, pues esta es la Tierra tal y como la dibuja en la portada del cuadro. El Bosco es una especie de esfera de cristal. Esto lo vemos en muchas culturas reflejado, ¿no? Cuando empecé la serie tenía que empezar por la portada y tenía que darle una explicación a este dibujo, por lo que tuve que investigar muchísimo. Vamos a la siguiente imagen. Porque en el transcurso de esta investigación lo que sucedió es que apareció un truco pictórico, el más grande que hay en el cuadro. El cuadro del Jardín de las Delicias tiene 80 trucos pictóricos, ¿vale? Yo soy su descubridor. Y entonces este truco pictórico, que es el más grande, insistía todavía en la forma de la Tierra, como algo no redondo, sino algo muy curioso, ¿no? También quiero que os fijéis en la parte, digamos, la parte inferior. Está representado lo que sería realmente la Antártida, ahora que comprendo algunas cosas más, ¿vale? Lo que no va a dar tiempo es de explicar esto, por lo que nos iremos a la siguiente imagen. Bien, esta es la forma que podría tener la Tierra y esta es la forma que mucha gente se inclina que tiene la Tierra, ¿no? Pero el hecho de pensar que esto es como una sandía cortada por la mitad flotando en el espacio es algo que me parece absurdo. Por lo tanto, hay que profundizar un poco más, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las tres personas que están implicadas en la información nueva que ha aparecido. Uno es Miguel Celades, el otro es David Parcerisa y abajo tenemos a Herbert Labequia, que es entrevistado, es invitado a mostrar esta información y es un regalo que nos han hecho a los amantes del misterio, ¿no? Ellos tres se hacen preguntas pero no consiguen demasiadas respuestas. Yo creo que voy a poder contestar a prácticamente todas las preguntas que se hacen en los dos vídeos que subieron. Herbert también se pregunta, esta foto está hecha en la Antártida, estos son expedicionarios antártidos o gente que vive allí, y tienen este dibujo donde se ve como como dos soles, ¿no? Un sol con colores cálidos, otro con colores fríos, otro con corona, el otro sin corona, uno está encima del otro, tienen tres ojos. Él no comprende este símbolo, es muy fácil de comprender y lo veremos hacia el final del directo. Y nos vamos a la siguiente imagen y vamos a presentar a Herbert Labequia. Pues este chico es documentalista, es músico. Él tiene un canal de éxito en TikTok, al menos tiene un canal de éxito, quiero decir. Y se interesaron por ellos unos rusos que están implicados en el tema antártico y entonces empezaron, digamos, a cotejar hasta que le propusieron si quería ser documentalista antártico. Entonces él dice que estaría encantado pero que no tiene dinero y le dice no, que se lo pagan todo y le dice tenemos un pasaporte y le dice es que no tengo dinero tampoco para el pasaporte. Le dicen no te preocupes, el pasaporte es gratis, te lo hacemos nosotros. Y él muestra el pasaporte en la siguiente imagen. Hay un pasaporte solo para los que van a la Antártida. Así que esto, digamos, cobra un cierto viso de realidad, ¿no? El personaje, yo creo en esta persona, he analizado su lenguaje corporal, la manera como hable, cómo construye las frases y todo. Me parece que es una persona sincera, ¿vale? Entonces, vamos a partir del principio de la inocencia de que lo que nos dice esta persona es cierto. Bien, vamos a la siguiente imagen, donde nos muestra que antes de llegar a la Antártida hay submarinos y barcos patrullando. Nos dice también que hay islas que no figuran en el mapa, incluso islas habitadas, ¿vale? Y nos dice que es imposible que un ratón, digamos, pueda ir a la Antártida, ¿no? Está muy protegido, es una zona totalmente militarizada en este sentido. Aquí vemos una imagen aérea vista desde dron, vemos el horizonte en la parte superior, un poco de horizonte azul. Bien, dice que están arrastrando miles de contenedores y los están llevando, digamos, al interior de la Antártida porque están construyendo principalmente casas, porque van a ir a vivir allí 4.200.000 personas.
que se van a ir de la parte del planeta que nosotros conocemos, se van a ir a esta parte. Entonces están en un periodo de construcción. Víctor nos dice que para, digamos, llegar a lo que es tierra firme, lo que es tierra sólida, pueden ser por lo menos 1000 kilómetros o más. O sea, durante 1000 kilómetros estás viendo un espectáculo como totalmente liso, ¿no? Aquí nos muestra unos huesos de ballena. Él no cree que sean de ballena, yo tampoco lo creo, pero él siempre va acompañado con dos rusos que le dicen lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Por ejemplo, vamos a ver que no hay fotografías con demasiada exuberancia de verde porque no puede hacer esas fotos, o simplemente cuando lo revisan todo el material se las tiran abajo. Tampoco veréis que no hay ningún árbol, ¿no? Pero estas fotos donde se puede decir, bueno, esto es un fósil, esto lo dejan pasar. Por lo tanto, las fotografías no son un reflejo de lo que él realmente ha visto y desearía mostrarnos realmente. Vamos a la siguiente imagen. Esta es sin duda una de las imágenes más interesantes que para mi gusto trae Herbert. En ella se ve lo que parece un barco vikingo. No se trata de un barco muy grande, pero está muy bien conservado. Los dos militares rusos que acompañan a Herbert le dicen que algunos de estos barcos pueden ser tocados, pero otros no, porque constituyen una prueba histórica. Eso podría tener que ver con intentar demostrar quiénes fueron los primeros en llegar a este continente y por lo tanto sus dueños. Herbert nos dice que hay miles y miles de barcos de estos. Se pueden ver explanadas llenas de estos barcos. Por lo tanto, se puede deducir que en algún momento la Antártida es, digamos, navegable. Y si usaban estos barcos no demasiado grandes, tal vez por una necesidad de repartir la carga y también de maniobrabilidad. Es una pena que Herbert no nos haya podido mostrar ninguna imagen con una explanada o lugar con barcos de estos, decenas, cientos, quién sabe. Todos terminaban varados en esa parte tal vez, y luego había que continuar el viaje a pie. Bueno, pues él en estas imágenes que yo he seleccionado, estas imágenes son del vídeo que presentó David Parcerisa, ¿vale? Aquí se ven unos paisajes que nunca hemos visto en películas, nunca hemos visto estos paisajes en películas, y eso ya nos hace sospechar que realmente este paisaje realmente está fuera del alcance de Hollywood, ¿no? Aquí vamos viendo una diferencia de paisajes. También nos dice que hay una zona en la que los aparatos eléctricos no funcionan o lo que va con baterías se apaga, y nos dice que el agua en ese lugar está entre 16 y 18 grados, o sea, de temperatura, cuando todo alrededor está nevado y demás, ¿no? Entonces, claro, esto representa un problema, parece más un fenómeno magnético, una cosa así, ¿no? Donde no intervienen las corrientes oceánicas. Aquí nos muestra un tocón de árbol. ¿Esto podría ser un tocón de árbol? Podría ser. Aquí tenemos más paisajes, si os fijáis, hay muy poco verde, pero esto es una zona como de transición entre una zona, digamos, que es todo hielo y está muy desértica, y luego a partir de ahí empieza a ver la vegetación. Bien, la censura consigue pasar esta imagen donde vemos a una ave extinta. Esta ave, había un ejemplar, estaba expuesto en algún lugar de algún museo de Argentina, ¿vale? Y la vais a ver dibujada en el lateral o en la parte inferior del mapa de Urbano Monti, en la siguiente imagen. El mapa de Urbano Monti es muy interesante porque nos muestra que la Tierra, o sea, eso que llamamos Antártida, es muchísimo más grande y que está explorada por la cantidad de detalles que se puede ver en la parte que sería de la Antártida, ¿vale? Y en la parte más o menos por donde él viene está precisamente esta ave dibujada. Y bien, vamos a la siguiente imagen, donde vamos a seguir viendo un poco más de paisaje. Como veis, aquí ya no hay hielo, no es tierra muerta. Siguiente imagen.
Podemos ver las flores, que es una representación de la naturaleza, y vamos a la siguiente imagen porque él usa distintos métodos de transporte. Aquí va con un rompehielos, con lo cual él entiendo que va a hacer varios miles de kilómetros. No dice cuántos kilómetros hace, pero se puede deducir en su exposición que él hace varios miles de kilómetros, lo cual nos va a servir luego para deducir el tamaño de la Tierra o el lugar donde ha estado. Esta es una toma aérea donde se ve todo nevado, el vídeo continúa y si vamos a la siguiente imagen, luego de ver esta zona nevada, vemos que la nieve desaparece y empieza a aparecer al menos una zona despejada, ¿no? Como veis, Antártida tiene su propia línea de aviones. Vamos a la siguiente imagen. Él aporta además otro tipo de pruebas, como por ejemplo ovnis. Esta foto no está hecha por él, de hecho es una filmación en vídeo, no está hecho por él, esta se la pasaron, ¿vale? Y en la filmación original se puede ver un ovni que se desplaza lentamente, hay movimiento y hasta ocultarse detrás de la montaña, así que también es una prueba interesante, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Esta sí la ha hecho él, la hace desde un avión, él aleja el zoom, acerca el zoom, se ve que no hay trampa ni cartón, o sea, es un viaje interesante. Y bien, vamos a una foto muy interesante, que es la siguiente, donde él muestra en el primer vídeo donde colaboró con Rimbel 35, él lo que muestra es una panorámica de 180 grados, donde se ven dos soles. El que vemos a la izquierda, ese punto blanco, es lo que ellos llaman el intrasol, y cuando digo ellos quiero decir los compañeros rusos que le acompañan. Intrasol es sol que está dentro, lo entiendo así, le llaman intrasol, ¿vale? Bien, a la derecha tenemos el sol que nosotros conocemos, ¿vale? Que siempre se mantiene en un punto determinado. Quiero deciros que los viajes que él ha hecho son siempre alrededor del solsticio de invierno, cuando la Tierra está en una posición muy concreta, ¿vale? Entonces el Sol, o sea, si hubiera ido en verano, se hubiera encontrado totalmente con la Antártida a oscuras. Luego veréis por qué. Vamos a la siguiente imagen. Bien, aquí tenemos este intrasol, lo vemos al fondo, y en el vehículo oruga, en la ventanilla del conductor, y vamos a la siguiente imagen, se ve reflejado, y él lo dice, el sol que está a su espalda, que es el sol que nosotros conocemos, el sol amarillo. Así que nos encontramos con dos soles, de los cuales uno aparece a veces y a veces no aparece, ¿vale? Y vamos a la siguiente imagen. Este es el sol tal y como se ve en la Antártida cuando él lo firma, recordemos, esto es alrededor del solsticio de invierno, ¿vale? Y en la siguiente imagen vamos a ver este intrasol cuando él ya está adentro de la Antártida, ¿vale? Aquí él puede ver salir este sol, que no es el que acabamos de ver, que es el nuestro, sino el sol de la Antártida. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. Dice que el sol desaparece, de golpe está saliendo el sol y desaparece. Va apareciendo y va desapareciendo. Es más bien en ese caso un fenómeno eléctrico, o deberíamos, digamos, de catalogarlo así. Y nos vamos a la siguiente imagen y empecemos con los modelos. A la derecha podemos ver una representación de la esfera que sería el planeta Tierra. En su parte inferior, donde estaría, digamos, situada la Antártida, he puesto esta estrella que aparece en las fotos y filmaciones de Herbert. Está iluminada por el sol y estamos en el solsticio de verano. Veamos ahora qué sucede cuando llega el solsticio de invierno y la Tierra se inclina cerca de 23 grados. Si partimos de la creencia que esta estrella está muy cercana y que las estrellas están fijas en el universo, tendría que verse desde algún punto del sur del planeta esa estrella que nos muestra Herbert, pero en cambio no es así. Por lo que tenemos que volver a plantearnos un nuevo modelo que dé explicación a la presencia de esa estrella en ese lugar. Lo que nos lleva a consultar el libro del Génesis y leer el primer capítulo donde se crea la Tierra. Y voy a leer lo que dice el Génesis. Dice:
Al principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Bien, hasta este punto esto es correcto porque es una construcción. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el aliento de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Yo entiendo que lo que sucede es que la tierra está en otra dimensión, los dioses quieren penetrar esa dimensión, y eso es lo que nos está contando realmente. Entonces, los dioses dijeron: haya luz, y hubo luz. La luz del sol y de la luna y de las estrellas no llegan hasta el cuarto día. Estamos en el primer día de la creación. ¿Qué es la luz? La luz es una tecnología que permite, digamos, encriptar o seleccionar una cierta parte del espectro, digamos, de lo que sería la realidad, compuesto por los 7 colores. Eso sería la parte que han seleccionado, y eso es lo que llamamos mundo material. Y es lo que han hecho precisamente usando esa tecnología de la luz. Dice: y dijeron los dioses: haya luz, y hubo luz. Y vieron los dioses que era buena la luz, y la separaron de las tinieblas. A la luz llamaron día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde mañana, día primero. Estarían usando la tecnología de la luz para, digamos, tomar una sección del planeta, tal y como veíamos en la portada del cuadro del Bosco, y de esa manera hacen una parte, digamos, sólida, y también separan, digamos, las aguas de arriba de las de abajo, una especie de cúpula. Y ahí tenemos, esto sería una aproximación, con lo cual la Tierra sería una sección del planeta Tierra, nada más. O sea, de un planeta más grande, pero la parte que es sólida, los dioses la llamaron la Tierra, justamente porque es la parte sólida. El Génesis va a seguir hablándonos sobre la creación de la bóveda, la separación de las aguas. Y luego sigue: y los dioses dijeron: júntese en un lugar las aguas de debajo de los cielos, y aparezca lo seco. Y así se hizo. Y a lo seco llamaron los dioses tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y vieron los dioses que era bueno. En esta parte del texto podemos darnos cuenta de lo truculentos que son este tipo de textos que vienen o que nos hablan de los dioses. Aquí nos habla de la separación de lo húmedo de lo seco. ¿Cómo podría hacerse esto? Si el planeta estuviera helado, solo habría que calentarlo y la tierra sólida se separaría del hielo, o sea, del agua, creando las dos distintas superficies. Este es un ejemplo claro de cómo estos textos manipulan nuestra percepción, aunque ciertamente nos están diciendo todo el tiempo la verdad. Bien, vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver precisamente esta idea en la portada del cuadro y en el truco pictórico que está en la portada. Y con eso nos vamos a la siguiente imagen, porque vamos a encontrar esto mismo en el tarot de Marsella. En el tarot de Marsella la Tierra está dibujada de esta manera y el diablo está asentado, precisamente la carta del diablo, sobre este globo, tal y como lo ha dibujado el Bosco y también lo han dibujado otras culturas. En la siguiente imagen podemos intercalar el cuadro del Bosco, ¿vale? Y vemos que es precisamente la misma idea que nos está representando el tarot de Marsella, que es más antiguo que la obra del Bosco. Así que la Tierra vendría a tener una forma aproximadamente así. Sería la sección de una esfera atrapada en un plano vibracional. Esa estrella que Herbert ve sería el corazón del planeta, ahí estaría el intrasol y todo el tema del toroide frecuencial continuaría funcionando. Aquí tendríamos también que ver dónde está realmente el tema de la cúpula, etcétera, etcétera. Pero bien, vamos a avanzar. Aquí tendríamos la imagen ampliada, tendríamos la posición del Sol fuera de la bóveda o de la cúpula. La Luna estaría girando alrededor, digamos, en un circuito enganchada en el toroide, en la parte exterior del toroide. Y fijaros que aquí la Tierra, tal y como yo la he dibujado, o sea, lo que es el planeta entero, está hueco también. He querido unificar esa teoría, porque si está hueco es mucho más fácil que albergue dentro una estrella que flota en su interior, aunque no tenemos ni idea de cómo funciona nada de esto, no tenemos pruebas de ello.
Bien, aquí tenemos una imagen más clara donde vemos el interior de la Tierra, por lo tanto solo la banda exterior, como el neumático de un coche, ¿vale?, sería lo que es sólido, y en la otra parte no habría nada. Bien, vamos a la siguiente imagen donde he hecho un modelo a escala de lo que sería el planeta, o eso que llamamos Tierra, y tendría esta forma y estaría organizado de esta manera, ¿vale? Tendría esta forma aproximadamente. Ahora tendríamos que comprobar si esto funciona con la luz solar y con la luz de los astros, y si vivir en un planeta, nosotros viviríamos solo en la parte azul, y la parte verde, digamos, sería la Antártida y la parte del mundo que no conocemos, ¿vale? Habría que ver si en la parte que es azul el sol, las estrellas, la luna, se comportan tal y como las percibimos desde el lugar que nosotros habitamos. Ha llegado pues la hora de comprobar cómo funciona este modelo cuando lo iluminamos en las distintas estaciones con la luz del sol. Esto sería el solsticio de invierno. Aunque veáis que la Tierra está recta, es el solsticio de invierno, y cuando la incline es entonces cuando será el solsticio de verano. Vamos a la siguiente imagen. Bien, lo que sucede con esta imagen, con este modelo, es que en la parte, digamos, de lo que sería el ecuador, digamos, de esta zona azul, en el solsticio de verano tendría que poderse poner un palo clavado en el suelo y que no emitiera ninguna sombra. Pero este modelo no lo permite, por lo tanto hay que recomenzar el trabajo de nuevo. Este modelo de la Tierra dibujado en el cuadro del Bosco ha funcionado solo a medias, no ha pasado la prueba, pero no nos desanimemos porque el siguiente sí que va a funcionar. Para que esto fuera posible, tuve que rediseñar todo el modelo y terminé dándole esta forma, siendo la parte azul la parte en la que nosotros vivimos, y es una sección de circunferencia de 40.000 kilómetros, y la parte de abajo, que está señalada en verde, sería la parte de la Tierra que no conocemos, muchísimo más achatada, y que he señalado con color verde. Bien, este sería el solsticio de verano. Aquí sí funcionaría el modelo solar, clavaríamos en el ecuador un palo en el suelo y no proyectaría sombra a las 12 del mediodía, eso es lo que sería. Hay que ajustarlo un poco, pero daría el efecto, ¿vale? Y la parte de la Antártida estaría totalmente a oscuras, ¿eh? No recibiría prácticamente la luz del sol, solo una parte muy pequeña. Vamos a la siguiente imagen. En el solsticio de invierno el modelo quedaría así. Tendríamos el verano en el sur, digamos, del mundo, o sea, por ejemplo, en Argentina, ¿vale? Que sería la parte baja, digamos, de esta especie de cacerola o tortuga que he dibujado aquí. Y aquí sí, estaría iluminada parcialmente la Antártida, en el solsticio de invierno. Vamos a la siguiente imagen. Aquí los dos soles, el intrasol y el sol que nosotros conocemos, se mirarían. En el solsticio de verano no, pero en el solsticio de invierno, con esta posición de la Tierra, los dos soles se mirarían. Por lo tanto, el sol que conocemos cedería energía a esta estrella, que está ahí en la parte inferior o superior de la Antártida, realimentándola, ¿vale? Vamos a la siguiente imagen. Con lo que tendríamos las auroras boreales y ese efecto que vimos desde el transbordador espacial Atlantis, ¿vale? Donde había esa aurora boreal y todo ese toroide y toda esa historia. Eso sucedería en el solsticio de invierno aquí en el lugar donde nosotros vivimos, porque el intrasol estaría realimentado por el sol externo que, digamos, nos da luz de día a nosotros. Bien, vamos a la siguiente imagen. Este sería, pues, el modelo resultante final de toda esta cuestión. Tendría la forma de una tortuga, lo cual daría validez a algún tipo de leyenda, por ejemplo, alguna leyenda hindú. Nos encontraríamos frente a la mitad de un planeta que ha sido atrapado en un cierto nivel vibratorio, eso que llamamos Tierra, eso que llamamos el mundo sólido. Esta parte sólida estaría unida a su parte sutil de manera que nunca se pudieran separar. En realidad son una unidad.
tendríamos ese sol negro, ese sol central, y que fue símbolo de la Alemania de los años 30 y 40, el sol negro. Conservaríamos también el concepto de la tierra hueca, aunque no podemos precisar qué espesor tendría esta. La Tierra, desde un cierto punto de vista, mantendría su forma circular o esférica, mantendría su toroide frecuencial, y con eso entenderíamos las palabras del Génesis donde nos habla de la cúpula. La Luna quedaría perfectamente pegada a esa cúpula y giraría en torno a ella, mientras que el Sol estaría en las aguas de arriba, o sea, estaría en otro plano frecuencial, lejos del toroide frecuencial de la Tierra. Tendría que haber también un agujero en el polo norte que se comunicara con, digamos, el mundo intraterreno. Y esa parte es la que sería el Valhalla, el Shambhala, el Shangri-La, la morada de los dioses y otros nombres dados en las leyendas antiguas. El sol negro, en lugar de quemar, prolongaría la vida. Pero este es un tema que voy a desarrollar dentro de unos minutos. Y para aquellos que crean que la Tierra es recta, quiero invitarles a hacer una reflexión que es importante, basadas en sus propias pruebas. Yo soy una persona natural de Barcelona y he vivido allí al menos la mitad de mi vida. Esta foto está hecha desde Barcelona y desde ella se puede divisar Mallorca, que está a unos 200 kilómetros. Ello es posible y yo lo sé muy bien. Pero esta foto está hecha desde una gran altura y no desde el nivel del mar, que es de donde tenía que haberse hecho la fotografía. Si se hubiera hecho desde allí, nos hubiéramos encontrado con el problema de la humedad que planea sobre el mar, y entonces esta fotografía no se hubiera podido tampoco realizar. A mi entender, la distancia de 200 kilómetros es muy pequeña, y más cuando acabo de reducir la curvatura de la Tierra a la mitad. Esta prueba, por lo tanto, para mí no es válida. Al igual que esta donde se ven los Alpes, que están a 440 kilómetros del punto de los Pirineos desde donde se ha tomado esta fotografía. Volvemos a encontrarnos con el mismo problema. Son fotografías que se están haciendo desde lugares altos y para una demostración práctica deberíamos de hacerlas desde el nivel del mar. Y digo lo mismo con esta fotografía de Chicago que está hecha desde Michigan. Fijaros que Michigan está en un lugar elevado también. Por lo tanto, si hubiera una curvatura de la Tierra, esta se vería reducida simplemente por el hecho de haberse tomado la fotografía desde un lugar elevado. Lo que nos lleva de vuelta al tarot de Marsella. Bien, volvemos a la carta del diablo y fijaros cómo está dibujada la carta, que nos dice que la parte amarilla es la parte que nosotros conocemos, es donde nosotros vivimos, pero la otra parte que tiene esas rayas que representan agua, eso sería un espectro vibracional en el cual vibra el planeta en otra frecuencia y por lo tanto no es sólido y por lo tanto no es percibible. Así que en la carta del diablo del tarot de Marsella, esta información estaría explicada y aquel que la conociera de antemano la podría entender solo al primer vistazo de ver la carta. Y bien, este es el modelo que yo he desarrollado. Si la Tierra es hueca, habría una parte que estaría cortada, por así decirlo, y entonces entraríamos en una depresión. El punto amarillo es el lugar aproximadamente por donde habría estado Herbert la Vecchia y la flecha roja marca más o menos el recorrido. ¿Vale? Entonces está ahora la imagen puesta en posición, de manera que esto es solsticio de invierno, que es cuando él va a visitarla. Bien. Y nos vamos a la siguiente imagen, donde he desarrollado esta figura, porque él dice que los rusos dicen que no hay un intrasol, sino que hay varios, que hay 7 soles. Hay 7 soles. Nunca aparecen juntos y desde una base se ven unos, desde otra base se ven otros, pero nunca se llegan a ver todos, ¿no? La única figura capaz de albergar 7 soles, la única figura geométrica, sería el octógono. En cada vértice habría un sol y en el centro
habría el que lo manda todo, el que lo dirige todo. ¿Es esto tal vez una representación de lo que es el centro de la Tierra y lo que los que viven en la Antártida observan en su cielo? ¿Puede ser esto así? Es un aspecto teórico, ¿vale? Sigamos, donde nos vamos a ir a la película Flash Gordon, y ahora lo que vamos a ver es un fotograma de la película, es un plano de maquetas, le he dado la vuelta, ¿vale? Y lo que tenemos es la parte, digamos, curva, redonda, sería donde nosotros vivimos, y la parte de abajo que aparece por las nubes sería lo que sería la Antártida realmente, con la forma que tendría. Bien, vamos a la siguiente imagen, y esto sería otro plano de detalle de la maqueta. Sería un valle rocoso y de golpe llegas y a partir de aquí hay una pendiente que desciende a una zona boscosa. Por supuesto, esto sería enorme, sería de una extensión de unos 30.000 kilómetros. No es un lugar pequeño que desde un extremo puedas ver el otro. Esto no es posible. Bien, vamos a la siguiente imagen, donde voy a explicar estos símbolos. Tenemos estos expedicionarios que enseñan este dibujo y voy a explicar lo que yo creo que significa. Bien, el sol de la izquierda, el sol que nosotros conocemos, está oculto por el otro, porque en realidad solo lo ven durante medio año. Así que el sol que manda es el sol azul, que no tiene corona. Está rodeado de una especie de como de nubes que se mueven, que serían estas auroras boreales, y estos soles que aparecen y desaparecen, ¿vale? Entonces este sol azul representaría el intrasol, pero además se trata de una luz que es fría y que está, digamos, todo el año presente. Luego los rusos le han comunicado o lo hablan entre ellos, Herbert se entera, de que dicen que han descubierto 3 continentes y que esos 3 ojos son 3 continentes que hay. Además, estos 3 ojos que aquí hay me recuerdan una especie, digamos, de marca o de estampa o de sello de la casa, como diciendo, esto es de mi propiedad. Con lo cual nos están diciendo que los 2 soles son de su propiedad. Por lo tanto, esto pertenecería a la Corporación 101, que se encarga de crear estas granjas, etcétera, etcétera. No me enrollo más con esto. Bien, esta sería una imagen de fantasía que yo he creado a partir de la descripción de lo que dice Herbert en los vídeos en los que participa con Miguel y con David. Bien, dice que hay 3 continentes, Entonces la parte azul que vemos en el borde, ¿vale? Ese sería nuestro mundo. La parte marrón es la parte de miles y miles de kilómetros que hay que atravesar hasta llegar a un borde, y en ese borde lo que hay es una gran tempestad de nieve, y toda esa parte está nevada y es roca dura. Si se llega a traspasar esa tempestad de la cual Herbert habla, dice que hay una tempestad que hay hombres que desaparecen, te metes en esa tempestad y ya no vuelven a saber de ti. Muy bien, yo sospecho, es una sospecha, que pasada esa tempestad transitoria, estás atravesando el borde que da, digamos, a un valle que empieza a descender, donde se encuentra un mar con 3 continentes. Y coronándolo todo, en el cielo hay una estrella que se ve que siempre está fija ahí y nunca cambia de posición. Por lo tanto, cuando en la Antártida te pierdes, y esto lo dice Herbert también, cuando tú te pierdes en la Antártida, si tú no ves este sol en unos días, ya nadie te va a sacar de ahí, estás perdido, porque al no moverse, siempre está fijo y siempre está en la misma posición, y es el único, digamos, cosa a la que te puedes agarrar, ¿vale? Así que tendríamos la imagen construida con esos 7 soles, que estarían, digamos, rotando encima de esto, y pensar que la circunferencia esta que he creado yo, pues tendría unos 30.000 kilómetros, donde hay este valle con agua que contiene estos continentes y tal. Sería una cosa así parecida. Y vamos a la siguiente imagen, donde vemos cómo sería pues este intrasol, otra imagen más. Y vamos a la siguiente imagen,
para recordarnos que los dogones nos dicen que hay 14 granjas como estas que les hayan comunicado los gnomos, sus dioses, sus visitantes, les han comunicado que hay 14 granjas más como estas, mundos como estos. Estos mundos se refieren en un mismo plano, en una misma recta, o sea, dicho de una manera, una tierra infinita, o una tierra recta o plana, o se refiere fuera en el espacio. Estos mundos están en otros sistemas solares que no son el nuestro, pero están configurados de la misma manera. O sea, han usado la misma técnica, han usado la técnica de la luz, han condensado de manera material una parte del planeta y allí han hecho un criadero, ¿vale? Entonces tenemos un mundo que son dos caras de la moneda. En uno viven los dioses, es el Valhalla, el Shangri-La, etcétera, ¿vale? Y en el otro viven los humanos, que están condenados a morir, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente imagen porque hablé anteriormente, estos meses hemos estado hablando mucho de Sirio, volveremos a hablar en adelante, pero ahora no, y lo que se desprendía del tema de Sirio es que hay una serie, digamos, de seres que vienen de otra dimensión que al entrar en la nuestra han encontrado una manera de vivir o de sobrevivir sin tener que retornar a la fuente original. Y lo hacen emplazándose en el interior de algunas estrellas que vibran en un plano concreto, ¿vale? Entonces, este intrasol no quemaría como nuestro sol. Es el sol de los dioses eterno, es el sol que está dentro de una estrella. En cambio, cuando tú percibes la luz que sale del exterior de esa estrella, eso sí, digamos, te quema, su radiación te afecta de otra manera y no puedes prolongar tu vida. Así que el concepto de la inmortalidad, de las leyendas antiguas en esta tierra que estaría, digamos, en el otro lado del mundo o atravesando el mundo, ¿vale?, pues tendría su razón de ser, sería un intrasol que, digamos, prolonga la existencia. Si te fijas, todo va quedando unificado sin forzar las piezas, Luis. Bien, vamos a la siguiente imagen, donde tenemos el mapa o uno de los mapas que mejor recogen esto, que es el de Urbano Monte, ¿vale? Yo recomiendo que vayáis busquéis en alta definición este mapa y busquéis todo el contorno del mapa, toda la parte que ya nos dicen que está explorada, porque es muy interesante lo que vais a encontrar y además hay texto con explicación, Tal vez la Tierra sea realmente así, ¿vale? Y luego hay que doblarla, tal y como está dibujado, la doblaríamos y allí tendríamos que dibujar otro mapa con esos 3 continentes, etcétera, etcétera. Así que hemos visto que la Tierra no puede tener esta forma, la hemos tenido que reconvertir. Sería como una sandía flotando en el espacio, pero boca abajo, ¿vale? Y nosotros viviríamos en la parte redonda. Pero claro, la curvatura sería mucho menor que la curvatura que nos dan si la Tierra es un globo tal y como nos la expresan en los mapas. Como hemos podido comprobar, hay una tercera opción. Vosotros mismos podéis replicar mi experimento, tomar vuestras medidas y entonces comprobaréis que tal vez esto no es tan descabellado. Aunque tal vez esto de una media sandía boca abajo flotando en el espacio nos resulte terriblemente extraño, tal vez esa sea la respuesta a una parte del enigma, que no a todo el enigma completo. Por supuesto, si vosotros creéis que la Tierra no se mueve o que el Sol y la Luna son cosas que están en el exterior y que se mueven independientemente, todos estos datos no os van a cuadrar para nada. En fin, me gustaría que lo dejaseis en la caja de comentarios, qué os parece todo esto, compartir el vídeo si creéis que otras personas merecen conocer este contenido y os emplazo al siguiente vídeo donde voy a seguir tratando este interesante tema. Y sin otro particular, se despide Jaume Su. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.